¿Hace cuánto te desempeñas como trabajador sexual y bajo qué modalidad lo ejerces? Trabajador sexual, así profesionalmente, y no part-time desde 3 años que yo empecé a trabajar. Había empezado cuando tenía 18, pero esporádicamente en los años de constitución. Bien. Porque me quedé sin plata, bajé al baño y yo fui a orinar. En esos baños que había antes, que era como una pared y agua que cae. Y venía a ver a los Ramones, me acuerdo. Y me había emborrachado, me desmayé en una ambulancia, el personal médico del SAME de esa época, de los 90 y pico, subo a la ambulancia y me estaban sacando la cadena de oro, la plata que tenía en el bolsillo y me quedé sin plata. Y soy diabético y bueno, tengo una necesidad de comer y pagarme el pasaje. Y bajo al baño y estoy en el baño y un señor que me dice, ay, qué lindo que lo tenés. Y salí espantado. Salí espantado del baño, me acuerdo que me oriné cuantas veces. Y te doy 5 pesos, y me fui. Y me quedé arriba como asustado 10 minutos. Y después empecé a pensar, ¿soy bisexual? Me están ofreciendo plata y bajé al baño y hice 5 y me vine en super pullman, tomando lo que quería. O sea, así empecé la primera experiencia como trabajador sexual. Y después a los 23 años había un boliche que se llamaba Track, que estaba en Colón entre San Luis y Córdoba. Y había una treintona muy atractiva, 32 años me quería. Después estaba una chica trans, cosa no común en la época, en el 98, Verónica la Turca, que hoy trabaja en la zona roja de la Perla, perdón, de la Terminal Vieja, es una trans grande. Y me dice, ¿querés venir a casa conmigo? Bueno, pero voy con una amiga, en el taxi. Y nos subimos al taxi y cuando estaba por llegar me dice, no te asustes, es un privado. Sí, la doy un privado. Bla, bla, pasa, tuvimos sexo, mimos, bla, bla. Me dice, ¿sos bisexual? Me dice, ¿sos bisexual? Sí, ¿te interesaría trabajar? Sí. Y ahí arreglé. 1998, 99, no lo Betty la Fea, no me lo olvido más, porque cumplíamos un horario y como yo era el chongo de la dueña, a mí no me cobraban el porcentaje. Yo plata que hacía, me acuerdo que un pollo al espiedo valía 8 pesos en esa época, o 6, y yo cobraba 60 la hora, y no me tocaban un peso, era fortuna. Y me regalaba perfumitos, cadenita de oro todos los días. Hasta que se me cambió para otro. Y me echó. Y ahí empezó mi derrotero por distintos privados. En esa época los privados tenían tanto varones como mujeres, masculinos se les decía. Y ahí empecé. Un poquito de privado y un poquito de la Perla en la calle en la Plaza Rocha. La otra pregunta es, ¿por qué decidís desempeñarte en esta actividad? ¿Por qué sigo siendo trabajador sexual a esta edad, donde se supone que yo ya estaría fuera del mercado? Por necesidad principalmente, como todos tenemos una necesidad de dinero, ¿no? La vida es cara, más en este contexto. Y por la diferencia, soy camarero profesional, bla, 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 marinero y demás. Marinero no puedo trabajar por cuestión de salud. Y porque yo antes de venir acá tuve un clientito de 20 minutos. Y fueron 2.000 pesos. Y sé que es una cifra barata. Y yo trabajando de camarero 9 horas en cualquier lugar, en el Torreón, están pagando 1.400 pesos las 9 horas, pagado impecablemente, sonriente todo el día. Haga 32 grados de calor. Entonces sigue siendo una opción válida para mí esta. ¿Qué? Porque la mayor parte, conociendo a muchas chicas en el último tiempo, muchas mujeres cis, es por el dinero. Así es sencillo. Primero porque nos acostumbramos, ¿no? También tiene que ver con eso, que muchos años de trabajo a veces hacen que nos cueste adaptarnos a otro tipo de trabajo. No tanto por la exigencia del trabajo, sino por el dinero. Cuando vas a cobrar te querés morir. ¿Considerás que hay alguna diferencia respecto a las mujeres cis o trans que se desempeñan también en el rubro? ¿Pensás que existe diferencias respecto a la manera en que socialmente se considera y juzga la actividad de estas respecto a la de un varón trabajador sexual? Sí. A mí no me gusta hablar de privilegios porque la palabra privilegio me parece que está un poquito bastardeada. Hablar de privilegios cuando ni las mujeres trans, las mujeres cis o los varones tenemos el más mínimo derecho a nada. No tenemos obra social, no tenemos reconocimiento ni legal ni social, somos como lo que está ahí, pero no se nos nombra.
Sí, pero hay una diferencia, hay una enorme diferencia. Yo porque elegí ser activista y ya era activista LGBT antes de ser activista por los derechos de los trabajadores, pero la mirada conmigo es más, bueno, estás ahí, pero bien, a lo sumo alguna pregunta divertida, salvo por ahí en algún sector del feminismo más rap-fem, no me consideran trabajador, en general la sociedad no nos considera trabajadores, pero las mujeres sí tienen especialmente un estigma por el ejercicio de su sexualidad. Yo, mi compañera y amiga, a quien quiero, con quien trabajo hace 3 años, le está mintiendo a su novio con que trabaja en un kiosco. Y esto es así, el 90% de las veces es así. Cuando se entera la familia es cuando recién puedo decir se empoderan. Primero es el trauma, ¿no? Que soy puta, que esto y después sí, lo asumimos y ahí es donde se hacen activistas o cercanas al activismo. Pero el resto está tapado, no se habla de lo que hacen. Toda la familia sabe, todo esto sabe, pero no se habla. Y muchas veces son las que bancan parte de esas familias, ¿no? Y respecto a las mujeres trans tienen un triple estigma. Primero porque son trans, segundo porque la mayor parte en este momento son migrantes, tercero porque siempre se las asocia al narcomenudeo, lo cual puede ser verdad en algunos casos, pero siempre la mirada que hay es la narcotravesti. Entonces se despiden pensiones horribles, pagan fortuna, ganan un dinero que en otro contexto y con derechos nos permitiría vivir y nos permitiría vivir en condiciones mucho más dignas y aceptables. Pero ganan 5 lucas 6 por día y tenés que comer afuera, lavarte la ropa afuera, pagar la pensión del hotel. Sí, las compañeras trans son la parte más vulnerada que tenemos de las trabajadoras sexuales. Las compañeras trans y las compañeras que laburan en calle. Generalmente se considera que las diversas modalidades del mercado del sexo están transidas en mayor o menor medida por violencia tanto material como simbólica. En este sentido, se suele conceptualizar a las personas que se desempeñan en este mercado como víctimas de la opresión de un sistema patriarcal que las cosifica. ¿Cómo te posicionas vos al respecto de ese discurso? Es un discurso netamente que primero proviene de cierto sector del academicismo, después se hace popular y masivo y adquiere otros tintes, ¿no? Lo más lindo es que todas estas personas que hablan de opresión patriarcal, esto y aquello, son parte del sistema, pero netamente funcionales del sistema. La mayor parte son licenciadas, licenciados, tienen trabajos calificados, con derechos, y siempre hablan por nosotros. Por lo general nunca nos invitan a sus debates. Hubo un corto tiempo, hace un par de años, donde nos invitaban, y como salían perdiendo no nos invitaron más. Porque cuando se les para una puta o una trabajadora sexual enfrente, el discurso se les cae. Tienen un discurso que a mi criterio obedece más a una creencia, a un dogma, que al escuchar a la otra parte como un ser pensante y deseante, ¿no? Tenemos deseos, derechos, y lo que notamos es que estamos oprimidos porque no tenemos derechos. Y es loco que las mismas personas que dicen que somos personas oprimidas son las que fuertemente hacen un lobby para que no tengamos derechos. Sí, estamos oprimidos por ellas y por ellos. Bueno, ¿cómo afectó el aislamiento social obligatorio al ejercicio de tu trabajo? ¿Qué estrategias desarrollaste vos como para poder seguir ejerciendo durante la cuarentena? Y bueno, ¿cuáles son los problemas con los que te seguís enfrentando en este contexto de pandemia? La cuarentena, esto que empezó hace 2 años y para mí es como si hubiera empezado hace 2 décadas. En el primer momento, tanto yo como todas las compañeras que conozco dejaron de trabajar. Los primeros 3-4 meses, incluso las de calle que necesitan el dinero día a día, dejaron de trabajar. Y empezamos a vivir de bolsones de comida. Bolsones que repartía yo, y otro, algún otro compañero o compañera de alguna organización. Sí. Después nos enteramos de algunos planes que habían, que empezamos a gestionar con las compañeras, y sobrevivimos hasta que más o menos llegado agosto, septiembre no aguantamos más, porque si bien te dan el bolsón de comida y te dan un plan, llega un momento que no aguantas más, no podés vivir de 15.000 pesos. Y empezamos a laburar tímidamente, que no se dieron cuenta, porque muchas compañeras que laburaban en el edificio tenían la mirada puesta, porque las putas siempre tienen la mirada puesta encima. Entonces, si vos tenés sexo con personas, básicamente sos un agente de propagación de alguna enfermedad, que tiene que ver más con un concepto moral que con un concepto
epidemiológico. Y algunas compañeras las han echado, les han hecho guardias, llamaron a la policía. Tengo una compañera que llamaron a la policía porque había entrado con un cliente y se tuvo que ir al edificio. Yo en lo particular estaba de una conocida, una amiga, que me dio la oportunidad de ir a cuidar un hotel, alojamiento que tenía. Me dijo que yo vivía en un departamento que no tenía gas. Me dio la oportunidad de laburar, de quedarme a vivir en un telo. Me parece paradójico, ¿no? Entre trabajar sexual y vivir en un telo. Y metí el primer clientito en agosto, con mucho miedo, ¿no? Por la pandemia, por esto. Es más, me acuerdo que le hice como el viejo. Y él también. Y después lentamente metí alguno que otro más y empecé a hacer algunos tímidos salidas a domicilios. Y ya para diciembre, de cuando recién empezó la pandemia empezó en marzo, cuando llegamos a diciembre, volví a mi casa, a mi departamento y empecé a trabajar. Yo y mi compañera, que es con quien compartíamos el edificio. Mi compañera laboral, ¿no? Y volvimos. Sí, la pandemia nos precarizó de una manera terrible. Primero la gente no venía, estaba con miedo, el que venía con 2 pesos y teníamos la mirada de... Yo en mi edificio tuve la mirada de todo el edificio, o sea, bien clarito, hasta me lo han dicho. He tenido hasta problemas legales en el departamento. Bueno, y por último, si la querés desarrollar, ¿cuáles son las principales demandas de los trabajadores sexuales, trabajadores sexuales para todo su colectivo? Las primeras son primero es un reconocimiento estatal. 2, políticas públicas destinadas específicamente hacia nuestro sector, que incluyen más que los derechos, porque una de las primeras que pedimos es derechos laborales, reconocimiento, jubilación, queremos tener una jubilación tal vez como autónomas, pero con la figura de trabajador sexual, porque es parte de nuestra identidad. Yo no soy ni ama de casa o ni amo de casa, ni quiero una jubilación disfrazada. En algún momento nos queremos sentir orgullosos. No pasa solamente por el orgullo, pasa también por una cuestión material. Yo estoy en el borde hace años, te digo lo mismo, todavía agradezco que puedo laburar, pero mis compañeras de 45, 50 también, o sea, meten 1 o 2 clientes por día y básicamente lo que hacemos es la diaria para sobrevivir. El hecho de no tener derechos ni reconocimiento hace que no tengamos ninguna garantía para poder alquilar. Nosotros vamos y pagamos 1.500 en invierno y 3.000 pesos en verano están pidiendo por un departamento. Y a veces no es que vos alquilas el departamento, te piden por persona. En sí el proxenetismo ha desaparecido casi totalmente, lo que tenés son dueños y dueños de departamentos, muchos de ellos ex dueños de privados, que te cobran 3 lucas por día, 2 lucas y media. Y a los que somos más grandes o no somos tan bellos o hegemónicos o hegemónicas, nos es imposible pagar esa suma. Entonces vamos sobreviviendo, pero siempre hay una pauperización de nuestras vidas. Cada vez se hace más difícil. Y entonces, ¿dónde terminan muchas de esas putas? Acá en la otra plaza, en la Plaza Rocha, vendiendo ropa en las ferias americanas. Y otra pregunta que se me ocurrió en relación a esto que me decías de los más grandes. ¿Podés o reconoces algún cambio o alguna dificultad o lo que fuere con el paso de los años, digamos, en el ejercicio de la actividad? Digo, bueno, uno va haciéndose grande, el cuerpo también va cambiando, entonces, bueno, te digo, a la hora de, no sé, conseguir clientes o el tipo de perfil de clientes que te contratan. Sí, sí, por supuesto, no es lo mismo que yo a los 23 años, publicando en las primeras páginas porteñas que se llamaba Leono, estaba todo, pesaba 10 kilos más, inflado, obviamente, con pastillitas, que esta edad, aparte del público del cual yo voy dirigido, que es el público gay, si querés, o público bisexual, es por lo general muy consumidor de cuerpos marcados, porque tienen que ver con los ideales que nos han vendido, es el ideal gay. Somos todos lindos, todos tenemos 25 años toda la vida, se nos para las 24 horas, la carne no se nos cae, somos exitosos, tenemos todos los dientes blancos, perlados y sonrisa de colinos. No es así. Sí, lo que vamos mutando, no solamente los varones, sino las chicas que tenemos arriba de 40, que tienen arriba de 40 años, que vamos ofreciendo otros servicios. ¿Cómo nos promocionamos?
como masajes relajantes, eróticos, más servicio completo, sexo. Y es un buen gancho porque básicamente yo laburo, el 90% de mis clientes son así. Siempre son más grandes que yo, promedio de 45, 50, 75. Cada tanto cae algún pendejo, así algún pibe de 20 y pico, lo cual a mí me pone un poco incómodo, ¿no? Porque el nivel de exigencia física es distinto, es bastante distinto, sobre todo cuando hay congreso de psiquiatras, pero bueno, que tiene una perversión, los psiquiatras son terribles. Sí, y dos, yo encontré un nichito comercial con los matrimonios, con parejas swingers, que por lo general 95% son heterosexuales, la atención es para ellos. Y son matrimonios más o menos de mi edad, al cual yo les miento, que tengo 40 o 39, pero porque el matrimonio te envejece, no estoy convencido. Tienen 40 y parecen mucho más grandes que yo. Y encontré un nicho ahí. Lo bueno que tienen las parejas es que establecen otro tipo de vínculo. No es el típico casado que viene, me paga y se va con miedo o vergüenza. Si me ves en la calle no me saludes, no. Vamos a cenar, tengo 3 parejas fijas. Y es lo que me ayuda junto conmigo. Vamos a cenar, vamos a pasear, obviamente. Esas cositas, vamos a bailar, a veces. Todo esto se cobra, obviamente, pero le da un precio, le achica, no le voy a cobrar 3 horas, les cobro 1 hora y media, 2, y yo me aseguro 6.000, 7.000 pesos. Y de paso,